A continuación en JJ Benítez Fans. Lo que pasa es que la elaboración de este libro sí es muy personal. Eso no lo tiene nadie. Y la conducción de ese libro también es muy personal. Lo que es la documentación sobre la vida de Jesús sí es más conocida. Pues están llegándome muchos videos, entre ellos esta interesante entrevista que en su momento le hicieron a Juanjo Benítez en el año 1996. Ya llovió, ¿eh? Ya llovió, 30 años van a ser ya. En el programa de televisión Cruzamos el Mississippi, este es un espacio emblemático de Telecinco que en su momento fue presentado por Pepe Navarro. Ya hay una versión en YouTube que es de relativa calidad, pero me hicieron llegar una versión un poquito mejor, la vamos a restaurar todavía más y estos son contenidos que no deben de desaparecer. Lo vamos a llevar también a Twitter por si algún día YouTube borra esto, al menos quede en otra red social. Esta es la época donde JJ Benítez, 1996, mediados de los 90, era el gran bestseller. Era el emblemático Juanjo Benítez de Caballo de Troya y era el líder de opinión en su top, en su mejor etapa, cuando tenía la mayor fama. Muchos recuerdan tristemente esta época de JJ Benítez porque también decían que fue su época más petulante. Yo aquí en las entrevistas a veces noto ciertos dejos, pero créanme, era la época donde yo más disfrutaba ver y escuchar al gran JJ Benítez. Con eso comenzamos el directo. Y está en la tele. Juan José, ¿qué es para ti esto que hemos visto? ¿Son ovnis realmente o son alucinaciones, claro, o pudieran ser movimientos de algún avión? Alucinaciones, un vídeo no tiene alucinaciones y eso está filmado efectivamente. Hombre, habría que estudiarlo, habría que investigarlo a fondo, habría que analizar las imágenes, pero en principio por la emoción y por la expresión de los que están filmando y los que están allí, que también es muy importante, aparentemente podría ser un avistamiento como otros muchísimos, porque esto es relativamente frecuente. Imagínense amigos, 1996, llegaría así una época, yo pienso que a inicios de los 2000 y toda la primera década de los 2000 que fue muy raquítico lo que era el avistamiento del fenómeno ovni. Muchos decían, vean, ya nada más ocurrió lo del 11S y los ovnis se dejaron de ver. Pareciera que fue así, fue una época más o menos así de vacío en cuanto a las filmaciones y a las pruebas. Llegaría luego la segunda década, que es la que estamos viviendo, y vean lo impresionantemente que esto ha crecido de manera exponencial. Pero es curioso porque se hace encima de una ciudad. Sí, hay películas, vamos, encima de núcleos, en campos de fútbol, en lugares, en bases militares, en muchos sitios. En ese movimiento que hemos visto, ¿tú tienes alguna lectura sobre eso? Es muy típico, es decir, el desdoblamiento, de repente una de las luces de la derecha al principio de la película se desdobla, luego se vuelve a reunir, desaparece, empieza a parpadear, vuelve a aparecer, los otros se alejan, se funden. Esa especie de juego constante, de desafío absoluto de la gravedad y de todo. Una especie como de protocolo, como de escenario, una especie como de puesta en escena que siempre siguen estos objetos. Y fíjense, qué curioso, eso llamó mucho la atención. Durante la más reciente oleada de OVNI, que todavía continúa en Estados Unidos, pero se ha dejado hablar de eso, porque ya todo el mundo está acostumbrado a ver esas luces, esas porquerías volando ahí arriba. Pero durante el inicio de la oleada OVNI, de finales del año pasado, 2024, inicios de esos drones se comportaban igual que estos OVNIs. O sea, ¿quién copió a quién? ¿Quién enseñó a la humanidad a volar así? De nuestros aviones es normal dentro de estas naves. Es curioso porque justamente en esa zona se están viendo muchos avistamientos. En este mismo programa hemos ofrecido imágenes increíbles, como por ejemplo la que van a ver ahora. Son unos moldes de escayola que se hicieron sobre unas imágenes que nosotros les ofrecíamos. Vean estos moldes de escayola que podrían corresponder a las huellas de unos extraterrestres, según Manuel Castro. Escuchen en primer lugar a Manuel Castro. Amigos, esa época fue mágica, su servidor ya tenía sus años en esta época, 1996, tenía exactamente 20 y tantos años su servidor en esa época y era de todos los días, noticias, tabloides, programas de radio, programas de televisión. Creo yo que esta fue la época de oro de los medios con respecto a la temática OVNI. Llega el asunto del 11 de septiembre y todo el mundo se puso serio. Y estos temas pasaron a considerarse mero entretenimiento de baja estofa. Qué bueno que, al menos en la actualidad, ha regresado ese ímpetu de seguir considerando estas temáticas como algo que intenta ser algo serio, ¿no?
Ya hablamos en su momento sobre esas huellas en el suelo. Ahora se han hecho esos moldes para estudiarlos detenidamente. Escuchen a Manuel Castro, el hombre que descubrió y vio a esos supuestos extraterrestres. Escuchen y vean. Eran encorvados, igual, o sea, tipo... Clásico, ¿no? Estos seres a dónde van y se manifiestan. A zonas rurales, a pequeños pueblos, a granjas. El típico protocolo de estos seres. Monos y punto. Y realmente sí, saltaban y iban así corriendo. Yo vi La tres. gente que está alrededor se está riendo, yo también, no por faltarle al respeto, pero bueno, es que amigos, el testigo ovni y sobre todo el que tiene encuentros cercanos del tercer tipo, es decir, el que ve seres bajándose de esas naves, generalmente son personas que quedan hasta cierto punto trastocadas, ¿eh? Y tienen comportamientos que parecieran a veces raros. Por eso es que es a veces inevitable que la gente se ría, ¿no? Amigos de la radio, se están perdiendo un momento que es involuntariamente divertido. Y no porque nos estemos mofando del testigo. Es porque es típico ver a los testigos tan emocionados. Porque la realidad, su vida normal, su vida típica se ha roto por un evento de estos. Que la verdad, después de que te ocurra eso, ya no tiene sentido el ridículo, ¿eh? Extraterrestres. Escuchen y vean. Eran encorvados, igual, o sea, tipo monos y punto. Y realmente sí, saltaban y iban así corriendo. Yo vi tres por el campo, por este finca mía. El investigador del caso, Marcelino Requejo, que ha estado con nosotros en alguna ocasión, afirma que las marcas no correspondían a ningún animal. Escuchen ustedes la explicación que da Marcelino Requejo una vez ha estudiado esas marcas. Escúchenlo. Teniendo en cuenta la profundidad y la anchura y la distancia que hay entre huellas en el suelo, podría corresponder, según nos manifiestan, a un bípedo de aproximadamente 2,10 metros o 2,20 metros de estatura, con un peso de más de 200 kilos. Todo lo que es análisis de huellas, amigos, es hasta cierto punto dudoso, porque bueno, no sabemos si previo a esa impresión de las huellas en el terreno haya existido algún bromista que con algún otro molde las haya ocasionado, ¿no? Generalmente lo que tiene más validez es un estudio alrededor del terreno para detectar pues ciertos elementos químicos o cierto tipo de radiación, y ya las huellas ahí pasan a segundo término, ¿no? ¿Tú qué crees sobre eso, José? Creo que es perfectamente posible. Marcelino es un gran investigador y muchos de los investigadores gallegos y asturianos que están trabajando en estos temas son gente muy seria y muy rigurosa y han hecho estudios... Sí, pero estamos hablando siempre que los extraterrestres generalmente son pequeñitos y cabezones. Es lamentable que la gente solamente tenga la concepción de la vida extraterrestre por la imagen que representan los seres grises, ¿no? Muchos escuchan Alien y se imaginan el famoso personaje de las películas, ¿no? Y luego escuchan extraterrestre y se imaginan de inmediato un gris, cuando hay una gran variedad de diferentes genotipos, de diferentes alturas, pesos, formas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de casi un monstruo de 200 y pico kilos. Habla de un bípedo incluso. Sí, pero los pequeños son, digamos, los que más se ven. Los que parecen niños y tienen grandes cabezas, pero los altos, los muy altos también son muy frecuentes y hay muchas formas, con muchas variantes, con mucho peso, incluso robots de 2 metros, de 3 metros, también son muy frecuentes. Y luego hay otra gama menos frecuente de gente o seres que no tienen aspecto humano. No tienen aspecto humano, No son seres pero que Sí, que no son antropomórficos, ¿no? A lo mejor son eléctricos, a lo mejor parecen tipo Jabba the Hutt, parecen más insectoides, parecen felinos. Hay muchas formas. Allá afuera, amigos, la vida es muy variada. Es cierto que el tipo antropomórfico es el que más ha predominado, sobre todo, y eso se explica en el libro Urantia, ¿por qué? Porque es el tipo antropomórfico, es decir, 2 piernas, tronco, 2 manos, 2 brazos, una cabeza con una duplicidad de órganos, es decir, 2 ojos, 2 orejas. Hay seres incluso que tienen más fosas nasales, hay quienes tienen 2 bocas incluso, pero normalmente es antropomórfico. ¿Por qué ha triunfado ese diseño para las humanidades inteligentes? Porque libera las manos. Aquellas civilizaciones cuyas manos son flexibles, son ágiles y están libres, es decir, no se utilizan para trepar o para caminar, cuando las manos están libres, la civilización se catapulta
porque permite la inventiva, porque permite la creación, la manipulación de cosas. Y con eso te permite salir hacia otros planetas. Sí. Han tenido un desarrollo y una evolución distinta a la que pudiera tener. Probablemente, bueno, hay que tener en cuenta que hay millones de planetas. ¿Y cuáles son las teorías? ¿Proceden de lugares distintos? ¿Son realmente extraterrestres o pertenecen a otra dimensión, como a veces habla quien los ha podido ver? En los años 90 se tenía muy claro todas estas posibilidades. Es cierto, siempre ganaba más la idea de la vida extraterrestre. Creo yo que ahora esa es la parte, se ha inclinado la balanza hacia la teoría de seres que son de este mismo planeta, que viven junto con nosotros, pero en otras realidades o en otras dimensiones. Creo que ya la teoría meramente extraterrestre de viajeros interestelares va quedando fuera, ¿eh? Todas las hipótesis son válidas en principio porque sabemos muy poco del tema, la verdad. Entonces, lo más lógico es que procedan de mundos habitados de nuestra propia galaxia. No sabemos cómo vienen, pero vienen. O de mundos, o de universos, o dimensiones desconocidas que podrían estar aquí. No serías tú el único extraterrestre. Hombre, yo por las dimensiones doy la talla. Y pero luego, no me libré de la mili. Y luego hay, pues hombre, teorías de Son chistes locales, amigos, ¿eh? Que acá en Latinoamérica no entendemos muy bien. que pueden venir del futuro, en fin, hay de todo. Pero lo más lógico, lo más probable es que son civilizaciones no humanas, es decir, procedentes de fuera de la Tierra, con un grado de civilización extraordinario. Juanjo siempre lo tuvo claro. Ahora, ¿por qué entonces vender y estirar tanto la moto, no? Muchos dicen, entonces, ¿por qué si siempre se tiene ya 10, 20, 30 años pensando que esta gente realmente no puede venir de afuera, sobre todo por las barreras de distancias, las barreras tecnológicas? Entonces, ¿por qué entonces no se ha adoptado una única forma de pensamiento? Porque el fenómeno no lo permite, amigos. La mayoría de los casos apuntan a que esa sería la explicación. Seres no humanos que no necesariamente son de fuera, que viven en otra realidad. Pero, como hay muchos casos que se salen de la norma, es lo que precisamente evita que haya una descripción definitiva del fenómeno.